la venta de la Villa Panamericana. El análisis previo al primer informe de Andrés Manuel López Obrador, además destrucción ambiental, cambio climático y líderes que dan la espalda. Iniciamos en controversia. En lo oscurito, el gobierno de Jalisco firma un contrato de compra-venta de las villas panamericanas con la empresa Green Life Capital, conformada apenas el 22 de mayo de este año por varios exfuncionarios. La compraventa se da a pesar de que las villas panamericanas enfrentan 4 juicios y 5 suspensiones que evitan se pueda vender, promocionar o enajenar. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, fue el último en enterarse, pero advierte que no dará permisos para vivienda. Antes tendrán que cumplir 3 requisitos: solucionar conflictos jurídicos, implementar un plan de mitigación de daño ambiental y que se expida un decreto de protección a la zona del Bajío para que no se llene de centros comerciales y cotos. Tanto el gobernador Enrique Alfaro como el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco salieron a defender la transacción. El argumento es que quieren rescatar el dinero de los trabajadores del Estado. Diputados de oposición llaman a detener la venta. ¿Tú invertirías en la compra de un departamento en las exvillas panamericanas? Esperamos toda su participación a través de las redes sociales. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, ¿qué tal? Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Agustín del Castillo, buenas noches. Buenas noches a todos. Sonia, pues, se conoce, pues, sabes, digo, de pura casualidad, te toca iniciar en este segmento. Bueno, pues es un debate que ya tiene casi 8 años respecto a qué se iba a hacer. Bueno, incluso desde antes, desde que se decidió que se construiría justo en esta zona, que si bien no es el área protegida del Bosque La Primavera, sí tiene mucho que ver con el impacto ambiental, no solamente en las inmediaciones del bosque, sino, como ya lo han explicado muchos expertos en el tema, lo que tiene que ver con la cuenca de Atemajac y luego la recarga al bosque Los Colomos. Lo que tiene que ver es, en estricto sentido, con la última decisión que toma el gobierno del Estado, porque además es una decisión que no toma ni Pejal e Ijalvi, sino que se toma desde la Secretaría de la Hacienda Pública, o por lo menos desde ahí se lanzan las indicaciones de cómo se ha dado el procedimiento, es la forma en que se hace, no nada más como menciona la cápsula en lo oscurito, sino con mucha falta de claridad sobre cómo se van a resolver todos las complicaciones que hay en torno a la villa. Primero, los juicios que incluso están enlistados en el documento, pero están enlistados, es decir, en una de las cláusulas se dice hay conflictos legales y estos son los juicios que están pendientes de resolverse, que son los juicios de nulidad que están ante el Tribunal de Justicia Administrativa, un juicio de lesividad que interpuso también el Ijalvi y un juicio que había interpuesto, un juicio mercantil de parte de Corey que derivó en un montón de amparos que todos siguen por ahí en diferentes juzgados y tribunales federales pendientes de resolverse. Pero la otra parte también tiene que ver con todos los permisos que hacen falta y que en el contrato se establece que se estarían garantizando por parte de las autoridades, y luego esta declaración que hace el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, en el sentido de que ellos no van a dar esas autorizaciones hasta que no se cumpla con el tema de la densidad. Él hablaba ayer en una entrevista que tuvimos con él de se requieren incorporar 40,000 metros cuadrados, que yo creo que si esto sucediera así, pues ya no sería negocio, o no vender 2/3 partes de los apartamentos que hay en la Villa Panamericana. Entonces seguramente esto ya no rendiría los frutos que están esperando los empresarios, y que además no habría otra manera, porque la densidad que se permite, que es H1, solamente se alcanzaría con esos 40,000 metros cuadrados en los que ya no se podría construir nada. Además, serían solamente 40,000 metros cuadrados para incorporar como áreas verdes. Y la otra parte, bueno, pues lo que está sucediendo con muchas empresas, ¿no? Empresas que se crean al vapor, sin domicilio, sin claridad de quiénes la integran. Hay solamente 2 actas con respecto a la empresa que compra, que es el acta en la que se crea, que es de mayo, cuando empezaron las negociaciones, y una de julio, en donde se incorporan otras 2 empresas como socios para crear un consorcio, y que es del mes de julio, cuando ya los convenios se habían firmado, ¿no?
La situación está tan complicada y vaya, la opinión pública, yo no diría que encontrada, me parece que más bien casi la mayoría va en un mismo sentido, que podríamos prever casi que el asunto se va a caer, David, no sé si empates. No sé qué va a pasar, pero yo sí creo que, digamos, el propósito, el objetivo de esta administración de resolver el tema es loable. A mí me parece que le están entrando al problema de cómo resolver el tema de las vías panamericanas, pero me parece que lo abordan de manera equivocada, precisamente porque en lugar de primero resolver el contexto de la zona del Bajío, que era por medio del blindaje a partir de un decreto del Congreso, y después en particular en la obra, en las villas, con las famosas acciones y obras de mitigación para poder hacer habitable y sostenible esa zona, y entonces vender. Lo hicieron al revés. Primero amarraron un contrato de compraventa que en los términos en que ha trascendido me parece que no es muy beneficioso, no queda claro cuáles sean las ventajas para el gobierno del Estado, pero me parece que en todo caso eso tuvo que haberse hecho al final, después de una socialización y con toda apertura para que compitieran y buscaran tener presencia en el negocio otras empresas y no solamente las que se acercaron o las que se asociaron. Y en ese sentido me parece que esta forma de proceder a la inversa pues enrarece todo de una manera que podría acabar peor que como está en este momento y no resolver de fondo. Yo soy alguien que siempre he estado a favor de cómo sí lograr que las villas se puedan habitar, que se puedan vender, que se puedan solventar los problemas, que se destrabe el problema jurídico, porque al final, al igual que con otros casos que ya hemos discutido acá, me parece que la inversión ya está hecha, el daño ya está hecho, pero se puede mitigar y se puede buscar una solución, si bien subóptima, donde ya buena parte del daño está hecho, pero donde pueda rescatarse algo, porque me parece que dejarlo como está el problema, no resolverle, como se están enfrentando las situaciones, me parece que puede ser lo peor. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un buen propósito muy mal llevado a cabo y que de no replantearse drásticamente por el gobierno del Estado, puede en efecto volverse a atorar por muchos años. ¿Cuántos personajes políticos, después de casi un decenio, tendrían que hacer en este momento un mea culpa por todo lo que provocaron con las trabas a las diferentes sedes para la construcción de la Villa Panamericana? En lo personal sigo siendo de la idea de que la mejor hubiese sido los alrededores del Parque Morelos, salvo la opinión que tengan ustedes, pero creo que el daño hubiese sido menor y en todo caso el beneficio a la postre, por lo menos por lo que se refiere a la redensificación del centro histórico, se hubiera obtenido. Pero, Julio, adelante. Yo creo que ya nadie se acordaba, ¿verdad?, de que el proyecto de las ruinas de Cacaxtla, como le llamó el finado Vázquez Raña, así las calificó. Recuerden aquella puntada que se aventó, ¿no? Y sí sorprende esta propuesta de venta, porque pues todos creíamos que todavía le colgaba a los procesos judiciales, que son bastantes. Y también es donde uno reflexiona, pues, qué información tendrán estos exfuncionarios que forman parte de las empresas o en el gobierno del Estado, qué información tendrán a lo mejor para anticipar que realmente viene el final de los juicios, lo cual no parece que fuera así, y al revés. Ahora con este anuncio empiezan a presentarse otros recursos legales que seguramente irán aumentando la telaraña jurídica. Entonces, pues, por eso es por lo que sorprendió. Coincido con quienes dicen que la venta de estas villas para comercializar departamentos abriría una caja de Pandora, porque podría sentar un precedente con el cual luego otros desarrolladores pues quisieran también empezar a urbanizar ahí, con algunos recursos legales, decían expertos jurídicos, bajo el principio de la igualdad, ¿no?, jurídica. Pues oye, si ya a ellos les diste el permiso, ¿por qué a nosotros no? Y más con hábiles firmas de abogados, ¿no? Entonces ahí se abriría una caja de Pandora y es muy preocupante, y se entiende el interés inmobiliario que causa la zona, porque pues la demanda de vivienda aumenta. De acuerdo, leía yo en El Economista un análisis de Pati Romo, en el cual comentaban que en Zapopan está el metro cuadrado más caro de todo el occidente, alrededor de 22,000 pesos o a veces hasta más. Entonces se entiende por eso este interés que tienen, y más con
el modelo que ya hemos discutido aquí, inmobiliario, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, sobre la mesa esto yo pienso que se va a enredar y sí habría que reflexionar realmente cuál es el mayor daño, porque si bien ya hubo daño al erario, al fondo de los trabajadores, y estoy de acuerdo en que se debe de reintegrar, también hay que reflexionar lo que dicen los expertos ambientalistas. Sería a la postre más caro, mucho más caro, permitir ahí estas urbanizaciones y violar la densidad y la habitabilidad, porque ahí sí es un daño irreversible al medio ambiente, a reserva de la opinión de Agustín del Castillo, que es el experto. Y le escuchamos, Agustín. Fíjate que se ha hablado mucho que va a impactarse pues el acuífero completo y que se podría traducir en problemas más allá de la propia frontera del Bajío. Pero en realidad lo que más debería preocuparle a los desarrolladores es que en realidad el Bajío, como es un espacio confinado, es una cuenca cerrada, y está además, su nombre lo dice, abajo del nivel del resto de la ciudad. Es una cazuela. Ahí se van a quedar los impactos y estamos hablando no solamente del problema del agua, estamos hablando de las inversiones térmicas que en la zona del Bajío, metido tú automóviles, miles de automóviles, prácticamente 80% de la zona del Bajío no está ocupada todavía. Es un momento adecuado para ya definir un decreto de protección que impida que se sigan dando este tipo de proyectos. Pero si se dieran, como bien dice Julio, si le das la habitabilidad a un empresario, se la vas a tener que dar a los demás. ¿Por qué? Porque hay un principio de igualdad y si tú no estás dando los instrumentos, las herramientas para que se proteja el acuífero especialmente, pues no vas a poderlo evitar. El problema aquí empezó incluso desde antes del estadio de Chivas, que está mal puesto ahí, pero evidentemente fue un detonador de la inversión en la zona. Ya había fraccionamientos que fueron bajando de Rancho Contento hacia la ladera de los Cerros de la Primavera, ya existían desde antes, ya había escuelas, por ejemplo, hay escuelas. Sí, es claro. Es una cosa muy curiosa, es una zona con planteles escolares de muy buen nivel, pero que están en una zona muy mal ubicada. Y hay fraccionamientos ya bordeando por ahí. Aparte, el gobierno se le ocurre sobre la parte que está fronteriza con el periférico, poner infraestructura, poner grandes, por ejemplo, la ciudad judicial. La ciudad judicial. Están también universidades, hay mucho desarrollo que la tendencia inercial sería empezamos por las orillas y después nos metemos. Y el estadio de Chivas está en medio. O sea, tienes ya un problema serio que si no te decides usar los instrumentos que te da la ley, no vas a poderlo resolver, como bien dice David. Si yo como gobierno llego, ya resolví el problema de la Villa Panamericana, pero miren, aquí está este decreto, no se toca el resto del territorio, tengo este estudio que me demuestra que se va a afectar en tanto %, pero vamos a hacer obras para que el impacto sobre el agua sea cero, se puede, hay tecnología, le va a salir muy caro, sí, pero me tienes que garantizar un impacto cero. Si tú haces eso y blindas el resto del Bajío, pues vas a generar un proceso que puede ser positivo considerando el tamaño de los intereses. Los 22,000 pesos por metro cuadrado que hablas, Julio, seguramente están en la zona de Andares, Colomos. Pero en esta zona no creo que puedan, a la larga, con el costo ambiental, no lo van a poder ni siquiera vender a ese nivel. Aunque quieran. Yo sigo pensando que hubiera sido mejor un espacio como hospitalario, un espacio para oficinas, algo centro que de tuviera investigación, como lo menos habían mencionado. impacto, que además ya hay centros de investigación claro. ahí que están generando impactos, hay que decirlo. Y lo que decía Lemos del CONACYT a lo mejor no era tan descabellado. No, contra esto quizás no, pero digo, meter tantos autos, meter tanta gente en una zona que es delicada ambientalmente, el impacto va a ser para ellos sobre todo y no lo están previendo. A mí me parece que también hace falta información en cuanto a la viabilidad de las otras alternativas que alguna vez se plantearon, el CONACYT, un hospital, una universidad, oficinas, etcétera, porque la construcción está hecha para departamentos, que son cuartitos con baños, departamentos familiares y no áreas de oficina y demás. Esa parte también es muy cara, igual que toda la obra de mitigación para que el impacto sea cero. En su momento la otra cuestión que me llama mucho la atención es por qué la necesidad de que intervenga una empresa, sea legítima o polémica, fachada o auténtica, para hacer una transacción que lo podría hacer el propio gobierno. Es decir, si los departamentos, las villas son de pensiones y los demás institutos, todos del gobierno de Estado, se pueden poner de acuerdo como propietarios para desincorporarlos ellos. Copropietarios, sin necesidad, también hay otro particular. Copropietarios, hay un particular y de cada departamento que se vaya vendiendo, se reintegra una parte al pensiones, se le paga al empresario
y simplemente se empieza a resolver el tema. No veo la necesidad de que haya una financiera ahí. Pues no, definitivamente. Sonia, digo, más allá de este asunto, la pregunta que siempre luego, o a la que siempre se llega cuando estamos hablando de la vía panamericana, para ti, para Sonia y para todos, pues es mejor derruir ya a estas alturas. Bueno, pues con lo que se ha documentado en torno, no puede ser una opción que se descarte. En realidad, si no hay condiciones para hacerla un negocio, para que pueda ser vivienda y sea rentable para los empresarios, pues tal vez la mejor opción sería derruirlas. O una de las opciones. Sí, la opción viable sería derrumbarla. Hay que ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahí cuando hay edificios que están por... Los estaban derrumbando. O sea, a ver, pero yo creo... No era de dar dinero. Incluso derruir la vía panamericana no va a garantizar que el Bajío se preserve. Este es el gran punto. Necesitamos generar un decreto que nos blinde la zona. Está en discusión desde hace más de un año el ordenamiento ecológico territorial de Zapopan. Está planteado que esa zona no tenga en muchos espacios uso de suelo para ningún tipo de giro, sea habitacional o sea comercial o sea de lo que sea. ¿Por qué no ha pasado? Porque las fuerzas, obviamente, especulativas están ejerciendo su influencia en los cabildos para impedir que esta zona quede blindada. Bueno, puede demolerse o puede no demolerse. Yo insistiría que el precio de no demoler, pero tener un buen decreto, un buen instrumento de decreto, es mejor a demoler y no tener el decreto. Entonces tendríamos que ver el mapa completo. Podría ser una buena negociación que estas villas se utilicen para algo que no sea de un impacto tan grande y que no se urbanice el resto del Bajío. Me parece que hay varios escenarios que habría que agotar. No era descabellado lo que proponía. Porque podrías tú garantizarle a la gente, es un poquito el deseo, quiero que le quites la cabeza a ese animal, ese negocio que es tan malo como símbolo. Puedes hacerlo, pero si no le garantizas a la gente que el Bajío se preserva, pues vas a terminar haciendo no solamente un mal negocio con la villa, sino con el resto del Bajío. Y nosotros vamos a la pausa. David ya había dicho que para él la opción no es derruirla. Continuamos. Este 1 de septiembre se llevará a cabo el primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la publicidad sobre sus logros ya inunda la radio y la televisión. Sin embargo, sus críticos y detractores consideran que no hay mucho que informar. El mandatario ha reconocido grandes pendientes en los temas económicos y de seguridad. Sin embargo, en sus spots aparece señalando que no es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Y los compromisos se cumplen, afirma. En lo que el PAN asegura, no es más que una promoción de su persona. Una megamarcha en su contra será parte también de la jornada de este domingo 1 de septiembre. Convocan organizaciones civiles y el que podría ser un nuevo partido, Futuro 21. Partirán del Ángel de la Independencia para finalizar en el Zócalo de la Ciudad de México. Se cuestiona su marcado presidencialismo y el debilitamiento del resto de las instituciones. La manifestación tendrá 5 temas: respeto a la ley, el sí a Texcoco, seguridad, servicios de salud de calidad, educación y empleo. ¿Cómo calificas estos primeros 9 meses del presidente Andrés Manuel López Obrador? Este domingo será, ahora sí, el primer informe de actividades de López Obrador. El otro, digamos que fue un cáliz. Antes de entrar en materia, vamos a sus comentarios a través de las redes sociales. Muchas gracias por participar en Controversia. ¿Invertirías en la compra de un departamento en la ex Villa Panamericana? Vamos a sus comentarios. Nos dice Solo Lectura, así se firma en Twitter. Dice, no, huelen mal. Muchas gracias por participar. Beto Soltero, también tajante, nos dice, no. Muchas gracias por su participación. Y Francisco Jiménez dice, tiene razón José Ángel, el Parque Morelos quedó rodeado de puros lotes baldíos. En vez de mejorar, empeoró la zona. Ahí hubiera estado mejor la villa. Muchas gracias por participar. Ahora,
acompáñenos y responda. ¿Cómo califica estos primeros 9 meses del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo los calificas, David? Pues yo creo que para empezar ya hubo un informe previo, un informe preliminar, que fue justamente el día de la celebración del triunfo de López Obrador, el 1 de julio, y de entonces ahora me parece que no va a haber muchos cambios. Nada más rápido, solo lectura nos decía que excelente. Francisco Jiménez dice, a ver, ya somos Venezuela, aún queda papel de rollo en el súper, el dólar está a 35 pesos. No es una maravilla, ha tenido tremendos errores, pero los opositores me quedaron debiendo un apocalipsis tropical. Oye, paciencia. Francisco Jiménez ya le ganó el comentario a Julio. No, bueno, cerremos contigo, David. Decía que a mí me parece que en general en estos primeros 9 meses, pero sobre todo a partir del informe electoral del 1 de julio a la fecha, pues no hay muchas noticias. Yo creo que lo que tiene que informar el presidente son los arranques de muchos programas, de muchas acciones, de muchas medidas que ha tomado, pero creo que todavía no hay muchos resultados ni muchos logros. Y me parece que también de entre las noticias o las decisiones que va a anunciar o que va a presumir, creo que hay muchas equivocadas y muchas que están teniendo implicaciones negativas. Entonces me parece que el balance es todavía muy preliminar, de claroscuros, muy polémico, y que no me queda muy claro qué exactamente va a él a informar, porque seguramente también va a modificar el formato, los alcances, la forma de hacer un informe de gobierno, y yo diría que pues hay que estar muy atentos a lo que va a decir. Lo que sí es que los spots, que también en su momento criticó tanto, pues los está utilizando igual que los anteriores presidentes, de manera absolutamente masiva, tormentosa, y está bombardeando a toda la población con spots donde básicamente pues es una referencia a su persona, a sus promesas, a su palabra, pero no está anunciando logros de gobierno, resultados de su gestión. Julio, pues por alusión personal, entonces ahora te toca, Julio. Mira, a sabiendas de que no tiene rigor científico ni nada de eso, pero me pareció ilustrativo, 11,350 personas han votado en una encuesta que colgué en mi cuenta de Twitter, y el 55% de las personas reprueba los 9 meses. ¿11,000 respuestas traes? 11,347 para ser exactos. Claro. Wow. Y sigue, porque para quienes quieran votar, mañana cierra a la 1 de la tarde. Bueno, ya quienes lo vean en repetición ya no podrán votar. Pero sí, 50. Pero lo que más me sorprende es que también les dije, acompañen con un comentario, y van alrededor de 700 comentarios, y se van al extremo porque dicen reprobado, al cero, o dicen no, maravilloso, nuestro presidente. Me llama mucho la atención esa polarización que continúa de la campaña, como que no hay medias tintas en este asunto, y yo creo que eso es preocupante para empezar. Muchos dicen que es por el mismo discurso del presidente el que se ha encargado de polarizar, otros dicen que no, que simplemente es la derecha la que está azuzando el fuego. Puede haber muchas teorías. Para ser, digamos, un poco más centrados, yo creo que los 3 principales ejes que se prometieron en campaña y que yo creo que a los mexicanos les preocupan más es, número 1, la seguridad, y ahí es donde tenemos el gran fracaso, porque no ha habido resultados, ha empeorado, y pues va muy lento el asunto de la Guardia Nacional y de todas estas políticas. La verdad que ahí no hemos avanzado. El segundo que le importa a la gente es la economía. Ahí pues creo que lo que salió el otro día de la INEGI es ilustrativo, el 0%, ni para arriba ni para abajo. No se avanza, pero no se retrocede. Y creo que eso es muy ilustrativo, ¿no? O sea, porque tampoco, como le decía el tuit de este televidente, tampoco ha llegado ese desastre, pero tampoco hemos avanzado. Muchos dicen que por el camino que va destruirá las instituciones, aún no lo sabemos, esperemos que no, y otros también dicen que por el camino que va un verdadero cambio y que va a mejorar. Eso sí es lo que podemos esperar como mexicanos, que se dé, ojalá, ¿no? Pero sí es cierto que estamos viendo una fórmula diferente. Para bien o para mal, nos lo dirá el tiempo, pero que es diferente, y así votó la persona. Y el tercero es la corrupción, el combate a la corrupción, al menos por ahora, con lo de la estafa maestra, con esto que denuncia Santiago Nieto, que fíjate lo que hacían las extorsiones en la Unidad de Inteligencia Financiera, y que eso ya se va a erradicar. Es decir, creo que en corrupción no estamos como, al menos en el peñismo. Voltea todas las secretarías que había, y los modus operandi para saquear eran la cleptocracia, pues, encarnada, ¿no? Pareciera que en eso es en lo que tiene un poco más de avance el presidente. En economía parece que estamos estancadones, pero en seguridad sí es el fracaso hasta ahora.
El análisis de Julio respecto al tema económico me parece como cuando dicen que el termómetro está en 0, ¿no? En 0 grados. Ni Digo, frío, no ni calor. es lo deseable, por supuesto. Y podría anticiparnos cosas preocupantes. Eso es cierto. Agustín. Yo creo que si se le va a juzgar como él decidió que se le juzgara, está reprobado. Él planteó en la campaña que iba a haber resultados instantáneos en un montón de cosas, prácticamente al asumir el gobierno. Sin duda, el fracaso descomunal es la seguridad, la violencia. Obviamente no lo iba a poder resolver en el corto plazo, pero seguimos nosotros pensando, la mayoría de los mexicanos al menos, ¿cómo se va a poder resolver si ni siquiera se ha planteado una verdadera reforma que no implique más de lo mismo? En realidad, hubo una crítica muy fuerte durante mucho tiempo de parte de López Obrador y de la gente que lo seguía a la militarización del combate a la violencia, y en realidad estamos viendo la consagración de la militarización, pero además señales un poco contradictorias. Está el ejército más metido que nunca en la política. Ahora con Andrés Manuel López Obrador, seguramente desde la época de Díaz Ordaz no era tan importante el ejército, y sin embargo lo mandan muchas veces para exponerse al escarnio, porque no hay el interés porque el Estado ejerza esto que hemos hablado tanto del monopolio de la violencia legítima, y de repente vemos escenas grotescas de gente que se pone a aventar soldados, a quitarles el fusil, a burlarse de ellos abiertamente, porque el presidente les exige que no respondan a las provocaciones. Esto no termino yo de entender por qué el ejército acepta el papel o qué está recibiendo a cambio. ¿Quieres que les disparen o qué? Como sucedía antes. No. Yo quiero que el ejército sea el ejército. O sea, no te puedes burlar tú de un policía o de un soldado, son la autoridad, son la ley. ¿Te parece realmente bien, Sonia, lo que están haciendo con el ejército? No, pero tampoco me parece que deban responder. Esté tomando el eje de la seguridad pública en este país. Por supuesto cuando siempre que no. se criticó. Es aberrante, no lo metas, mételo a sus cuarteles, es menos daño, porque estás teniendo una institución. Pero hay una situación de emergencia, ¿cómo vas a poner a los policías municipales a combatir? No los mandes nomás a pararse y a hacer ponerse ahí nada más de... A ver, no estoy pidiendo que el ejército está comprobado a nivel mundial que viola derechos humanos porque no está preparado para atender asuntos de seguridad. El ejército no tenía por qué estar. Tenías que haber apostado por una fuerza civil, tenías que haber apostado tal vez una transición, pero clara. ¿Dónde está el mapa del cambio? ¿Hacia dónde vamos a caminar con la Guardia Nacional? La Guardia Nacional, que el gran triunfo fue que iba a tener mandos civiles. ¿Dónde están los mandos civiles? Empecemos por ahí. O sea, hay un montón de burlas en torno a estos debates. Pero yo insisto, si la apuesta es que institucionalmente vamos a enfrentar al crimen, pues no lo estamos haciendo. Y no me voy a ir solamente... Espera a ver si da los resultados. ¿Cuánto tiene la Guardia Nacional también? Le preguntan al presidente. Yo sé que esto debe personas ser inmediato, que la gente está desesperadas por el tema de la inseguridad. ¿Por qué no mandan a la Guardia Nacional para combatir a los narcotraficantes? La respuesta de que el narco es pueblo es peor todavía que lo que está pasando con el ejército, que sale nomás como que lo manden con fusiles de manera mejor. Vienen de Venus. Sí, pero a ver, los estados respetables, los estados que tienen espíritu de ley, no pueden pretender que al crimen se le combate diciendo son pueblo. Pues es una perogrullada en el mejor de los casos. En el peor de los casos es una voluntad manifiesta de decir no los voy a combatir. Y está evidenciado también estadísticamente cuántos que hemos reflejado en términos de detenciones, en términos de incautación de droga o de productos ilegales de los cárteles. Me parece que en ese sentido es un fracaso total. Sonia. Yo creo que ha sido un gobierno de claroscuros, que hay cuestiones en las que se tenían que tomar algunas de las decisiones que ha tomado y que evidentemente todavía no vemos los resultados que tendrían que reflejarse, que es en el tema de la corrupción, en el manejo que se le había dado al tema de la educación, que podrá ser a favor o no de lo que había sido la reforma de Enrique Peña Nieto, pero era evidente que la confrontación con los maestros no fue una salida para la crisis que enfrentaba el sistema educativo en el país. Había que resolver de inmediato lo que estaba sucediendo en la corrupción en el sector salud. Yo estoy casi convencida, y porque además lo puedes respaldar con las auditorías de la Auditoría Superior,
que los montos de corrupción más altos que hay en este país tienen que ver con el tema de la salud. Se había convertido ya en un asunto que no podía seguir adelante. Al pararlo de tajo, lo que ha derivado es que no se ha resuelto cómo sí va a caminar y además cómo las empresas que se habían visto involucradas de la mano con quienes finalmente operan el sistema de salud van a empezar a actuar de una manera distinta. Y en el tema de la seguridad, ahí sí estoy de acuerdo en que ha sido uno de los puntos en los que los resultados han sido prácticamente iguales a lo que venía sucediendo. Lo que yo no sé es si podamos achacárselo a las malas decisiones o a que recibió un Estado controlado por el crimen organizado. O sea, quien manda en este país es el crimen organizado, la autoridad no tiene ningún peso. Lo vemos en todos los espacios, no nada más con el gobierno federal, vemos cómo traen a los gobiernos de los estados, vemos cómo tratan a los municipios y cómo además el sistema penal le permitió no solamente el crimen organizado, sino en general a quienes se dedican a cometer delitos, a tener el control, a tener la sartén por el mango. Eso es lo que recibió el presidente, no ha dado hasta ahora ninguna señal de que esto cambie. La implementación de la Guardia Nacional parecía un modelo diferente, creo que la forma en cómo se fue diseñando no fue la mejor y estamos viendo las consecuencias de esto. Y con respecto a lo que yo te cuestionaba, Agustín, no es que yo esté a favor de que el ejército esté en la calle, lo he dicho muchas veces que no me parece la forma correcta de abordarlo. Lo que yo te digo es que el presidente dé indicaciones tajantes de que no se pueden violar o no se puede agredir a la población, me parece que así tiene que ser. No es agresión. Pero no está preparado el ejército pues para... Entonces mételo en los cuarteles. El respeto pero entonces, ¿quién va a la a autoridad instituida es que no hay de otra, básico. Es que el país no lo controlan las autoridades. Pues grotesco es la realidad del país. El país, exactamente. Tiene que ver con eso. A ver, empecemos por algo. No estamos igual que con Peña Nieto, estamos peor. Estamos acumulando ya más de 23,000 homicidios en este año. Eso no es estar... si tú comparas la estadística hasta agosto con Peña Nieto, del último año, estamos peor. Quiere decir que yo no dije que estamos mejor, justamente estoy diciendo que no mejorar la estructura. Nadie dijo que estamos deteriorando más todo. Está más deteriorado. La salida no es que agredas a la población cuando sale el ejército a la calle. Las cosas en serio. ¿Para qué metes al ejército? Vamos a un justo medio en este asunto, perdón, porque la realidad de las cosas es que Agustín también tiene razón en que para qué mandas a los militares. No, yo quiero que haya verdaderamente policía y autoridad. Si no hay autoridad, no hay ley. No hay condiciones. ¿Para qué mandas a los militares si no van ni siquiera a tratar de contener? Justo medio ya estaba en la mesa. Todos estamos de acuerdo en que seguridad es el gran rezago. Para volver al tema del segmento, a mí me parece que justamente estos temas ilustran un poco la tesitura de este gobierno, que ha sido mucho más de, digamos, polarización, de enfrentamientos, de temas de símbolos, que mucho más de resultados. Creo que hay que esperar, pero a mí la parte que me preocupa de López Obrador es que ha estado mucho más atento, mucho más concentrado en desmontar instituciones del viejo régimen que en construir o buscar alternativas que suplan lo que no funcionaba para él. Entonces está, digamos, desmantelando muchas cosas, entre ellos la funcionalidad del ejército con la creación de la Guardia Nacional, donde en efecto ya no está claro cuál es el rol del ejército frente a lo que algunos llaman la población o el pueblo, que en realidad son algunos agresores, no la población en general, que por el mandato que tienen de no responder, pues los humillan e incluso los ponen en riesgo, porque habrá alguno que en algún momento se salga de control y entonces provoque un enfrentamiento. Pero en general lo que creo es que López Obrador en 9 meses puede presumir de muchas cosas que ha deconstruido, de muchos planes que ha anunciado, de muchos símbolos que ha, digamos, colocado en la discusión pública, pero no hay muchos resultados de la gestión. Yo creo que hay que darle tiempo a un cambio tan radical, pero no hay que cejar, como él tampoco nunca lo permitió, en exigirle más resultados inmediatos. No nos queda claro ni siquiera cuál es el cambio radical. Pues el cambio de rumbo, ciertamente está planteando. Mira, por ejemplo, en el tema de salud, hay un problema terrible de corrupción, está bien, pero hay gente que no está recibiendo medicamentos en este momento y esto va a tener una consecuencia sobre la salud o incluso muertes. Como en seguridad pública hay más muertes que el año pasado porque es la inercia. Quiere decir que la inercia no la estás combatiendo, no estás resolviendo el problema. En el caso de salud, no resuelves el tema si no llegan los medicamentos porque los pacientes no esperan a que combatas la corrupción. Necesitarías encontrar un
un esquema en el cual tú le garantices a la gente la vida es un bien demasiado precioso, entre otras cosas, porque no la puedes recuperar jamás. Entonces creo que aquí no hay norte claro, porque termina sacrificando a la ideología, a la propuesta, justamente vidas concretas. Esto me parece que es terrible y esto es una cosa que sí hay que señalarle al presidente como un costo que le está pagando. Y un gran mérito que sí se tiene que destacar es por lo menos el que se está tratando de pensar primero los pobres. Esa parte creo que nadie la refuta. Y por lo menos, pero los programas sociales y particularmente el apoyo a los adultos mayores, me parece que nadie lo refuta y sí es uno de los logros en este primer año de gobierno. Oiga, pues ya tenemos que ir a la pausa, continuamos enseguida. El incendio ya por casi 3 semanas en la Amazonia pone en evidencia otra vez el poco interés de algunos mandatarios de otros países con respecto a la destrucción del medio ambiente y el cambio climático. Por 16 días, el incendio no tuvo mayor difusión. Para otros pasó inadvertido y el propio presidente brasileño Jair Bolsonaro minimizó lo ocurrido en los primeros días. Las declaraciones del propio presidente y miembros de su gabinete abonaron a las críticas. Un ejemplo es lo que dijo Ricardo Salles, ministro del Medio Ambiente. El Amazonas no es el pulmón del mundo, afirmó. Eso ya se ha dicho y está reconocido. Es un patrimonio brasileño. Esa historia de que pertenece a la humanidad es una bobería. El presidente francés Emmanuel Macron fue criticado por Bolsonaro, acusado de mentalidad colonialista, al presentar ante el G7 una solicitud de ayuda internacional para combatir el fuego. El presidente brasileño rechazó cualquier apoyo. ¿Crees tú que los gobernantes de hoy están dando prioridad al factor económico por encima del medio ambiente? Seguramente la mayoría opinará que sí. Esperamos su participación. Y por lo pronto vamos a sus comentarios a propósito del anterior tema que abordábamos aquí en Controversia. Gracias a todos ustedes. Vamos a la pregunta, ¿crees que los gobernantes de hoy están dando prioridad al factor económico por encima del medio ambiente? Es la pregunta de este bloque. Solo lectura dice, la ley de ingresos es abusiva, solo es pretexto, simulación al cuidado del medio ambiente, solo cuidan recaudar más. Muchas gracias por su participación. Solo lectura. Angélica Collar dice, sí, la ambición de riqueza material acumulada y de poder nos está llevando a la autodestrucción. Y no alcanzará a todos. Nos alcanzará, a todos. Es ignorancia pura. Muchas gracias, Agustín, nuestro autocorrector. Nada bueno en la mente. Lo que nos define como seres buenos e inteligentes se olvida e ignora. Gracias, Angélica. Muy amable. Francisco Jiménez dice, desean generar más riqueza sin pensar a futuro. Es muy triste la estupidez humana. Somos una plaga. Muchas gracias también por el comentario. Y entramos en materia. Agustín. A ver, tiene muchos matices este tema de lo que está pasando en Amazonas y vale la pena a partir de ahí ver qué está pasando con todos nuestros países y con la comunidad internacional. Se está quemando efectivamente una parte importante del patrimonio natural de Brasil, que ni de lejos es la mayor parte, hay que decirlo. Estamos hablando que probablemente las cifras, se están manejando una guerra de cifras también. Se hablaba de 1.5 millones de hectáreas, que es una cantidad brutal, pero Brasil tiene, para que la gente tenga una idea, tiene 800 millones de hectáreas. Los países fronterizos, que también son parte del Amazonas, como Bolivia en particular, tienen un problemón también de incendios, incentivados por el gobierno de Evo Morales, que en julio pasado decidió eliminar las restricciones para abrir en tierras de selva espacios de cultivo. Entonces, Bolivia tiene aproximadamente, se habla de 500,000 a 1 millón de hectáreas más. Al sur, Paraguay también trae una
tasa muy alta de incendios, se habla de 400,000 hectáreas hasta el día de hoy. Para que la gente tenga una idea, México hasta el día de hoy, 27 de agosto, anda más o menos todo el problema de incendios, anda como en 250,000 hectáreas. O sea, ya nos llevaron la temporada de incendios mexicana cada uno de estos países. Por cierto, Jalisco, una vez más, está como el Real Madrid, para usar una metáfora. El Real Madrid fue 3 veces campeón de Europa en 4 años. Jalisco es por tercera vez primer lugar en incendios forestales en 4 años. O sea, de 2016 a 2019, Jalisco, 2016, 2017 y 2019 es el primer lugar en superficie quemada de bosques. En 2018 no, porque hubo muchas lluvias, se anticiparon. ¿No? Sí, y aún así fueron más de 40,000 hectáreas. Pero, o sea, estamos en lo local terrible y en lo global también terrible. Hay una respuesta de gorila que tiene el presidente Bolsonaro de decir, esto es de nosotros y no queremos ni siquiera recibir ayuda de los países del G7. Nosotros tenemos la capacidad. Esto es una respuesta que también en su momento Venezuela ha dado, o otros países, no importando tanto la línea ideológica, es como un asunto de orgullo nacionalista. El orgullo nacionalista se está afincando fuertemente en el mundo y yo estoy viendo que esto va a ser un obstáculo para que los acuerdos climáticos se cumplan. Veamos en México, México está quitándole recursos al medio ambiente, México está apostando por proyectos que va a tener un impacto fuerte sobre el medio ambiente, el Tren Maya sería el más importante y también la refinería Dos Bocas, pero en general todos estos países, sean de izquierda o de derecha, están apostando por una especie de idea soberana que creo que está rebasada. Está rebasada sobre todo porque el cambio climático implica que la atmósfera a nivel mundial es una sola. Y entonces tú puedes tener una economía muy pujante en Bolivia o en Paraguay o en México, pero lo que dejen de hacer otras naciones y lo que dejes de hacer tú te va a impactar. Vas a tener problemas serios con huracanes, con sequías, vas a tener lluvias erráticas, vas a tener problemas de especies que se extinguen, problemas de enfermedades oportunistas que dicen, bueno, yo no llegaba a los 2,000 metros, el dengue va a llegar a los 2,000 metros porque va a estar más caliente. Entonces, no entendemos y los políticos no terminan de entender que la retórica nacionalista puede ser valiosa en términos políticos, electorales, en términos culturales, pero necesitamos comprender que si no se cumplen los acuerdos de París y no buscamos ralentizar por lo menos el aumento de temperaturas a nivel planetario, los países, nuestros países, los países que estamos entre la franja de Club Trópico de Cáncer y Capricornio, vamos a hacer lo que vamos a pagar de forma más costosa, no respetar los acuerdos climáticos. Termino con esto. FAO hace 2 días habla de cómo ya viene el impacto de los 2 grados en América Latina. En 11 años, la zona del Caribe y los países que están más pegados al Ecuador, que es obvio la zona más caliente de la Tierra, en 11 años ya van a estar arriba de los 2 grados, independientemente de que se cumplan o no los acuerdos a nivel global. Y México, Centroamérica, Brasil, Perú, ciertos fragmentos que están colindantes con el Ecuador, en el año 2035 ya tenemos problemas porque estamos arriba de 2 grados. Cuando pensamos que la temperatura global no se aumente más de 2 grados, estamos pensando en un promedio. Pero eso significa que posiblemente Canadá tenga mucho menos, pero seguramente Ecuador, Brasil, las Guyanas, África van a tener 3 o 4 puntos. Vamos a ser los que vamos a terminar pagando estas naciones intertropicales, vamos a terminar pagando el no respetar el Acuerdo de París. Me parece que es una gran paradoja el argumento de las naciones en desarrollo que reclaman para sí el derecho, un supuesto derecho de poder contaminar, de poder, digamos, explotar sus propios recursos naturales, precisamente porque así lo hicieron las naciones en desarrollo, que ya contaminaron el mundo, que ya extrayeron las desarrolladas, perdón, y entonces hay una especie de derecho de decir, a nosotros ahora nos toca, es el principal argumento de China e India, pero replicado por el G66 y muchos otros países en desarrollo. Eso aunado a que todos los gobiernos de los países en desarrollo, independientemente de si son de izquierda o derecha, populistas o no, todos han estado, digamos, proclives a la desregularización del medio ambiente, a la expansión de la frontera agrícola
y al recorte de recursos a las políticas de protección ambientales, que es el caso tan disímbolo de Bolsonaro, de derecha, de Evo, de izquierda, de Colombia, que puede ser centro derecha o derecha, de todos los gobiernos. Paradójicamente tiene que ver mucho más con algunos liderazgos específicos que están convencidos en lo personal del tema, que fue el caso, por ejemplo, de Lula, que sí le entró un fuerte al tema y frenó la deforestación del Amazonas, pero porque él tenía un convencimiento específico y porque tenía un grupo ambientalista y una secretaria, una ministra de Medio Ambiente muy comprometida con el caso. Y también es la situación de otros, digamos, presidentes o ministros de medio ambiente muy particulares, pero en general hay un desdén de las naciones, ya sea porque simplemente necesitan despresurizar, desregular la economía para poder seguir avanzando en el caso de los desarrollados, o para extraer recursos que les corresponden o que sienten que son suyos, con esta idea, digamos, muy confundida, confusa entre la geopolítica, que es importante, donde el nacionalismo cuenta, y una idea más, geográfica de integración global, donde en efecto quieren también colocar fronteras donde no las pueda haber. Y es el caso de Bolsonaro, que tuvo que, digamos, reaccionar finalmente y movilizar al ejército brasileño con presiones extranjeras y domésticas internas muy fuertes, porque eso ya se puede traducir en un costo político y por tanto en una, digamos, derrota electoral al interior de su país. Y eso es lo que vamos a tener que ver de ahora en adelante para que se cumplan los acuerdos de París de la COP, porque si no hay una presión internacional de grupos activistas, pero sobre todo de políticos en este tipo de reuniones, no vamos a ver, digamos, reacciones hasta que no sean por la fuerza. Sonia. Yo creo que a todo esto que han señalado habría que sumar todas estas pequeñas acciones que suman, que conforman la hipocresía y la simulación de los gobiernos y en relación al desarrollo. Creo que en el afán del desarrollo se van cometiendo todas estas pequeñas acciones que van terminan afectando al planeta. Por ejemplo, me sorprende que temas como el de la Villa Panamericana, que puede parecer un microasunto, en la suma con otras decisiones que se van tomando con la bandera del desarrollo y del crecimiento económico, son las que van tomando. Es decir, no hay un gobierno que dice, yo hoy voy a incumplir todos los acuerdos internacionales que hay en materia ambiental y voy a incumplir los acuerdos que hay relación. Donald Trump. Bueno, Trump abiertamente desafió exactamente, todo. tienes razón. Pero o que voy a ir en contra de todo lo que se está estableciendo para frenar el cambio climático, cuando lo que hay es pues el temas como el de Odebrecht, con todo lo que tiene que ver con la explotación de energéticos, con todas estas empresas españolas que vinieron a colonizar otra vez a los países de América Latina, entre ellos México, durante los gobiernos de Peña Nieto y de Felipe Calderón, en particular con todo lo que tenía que ver con generación de energías presuntamente limpias, pero a costa de afectar algunos espacios que tendrían que haber sido protegidos. El tema de la madera, que sigue siendo, aun cuando hay protecciones generales, acaba de publicarse, creo que fue a finales del año pasado, un trabajo de periodismo colaborativo entre periodistas de varios países, bien en el caso de Jalisco, que lo trabajó Priscila Hernández, de cómo se fue siguiendo la ruta de la madera, y vemos, por ejemplo, que mucha de la madera que llegaba a México vía Manzanillo terminaba en Zapopan. Es decir, México también colabora en lo que está pasando indirectamente en la explotación del Amazonas. Es decir, lo que hay es una gran hipocresía y todas estas pequeñas acciones por parte de los gobiernos permitiendo que los grandes intereses económicos con la bandera del desarrollo estén atentando contra el planeta. Julio. Pues mira, ahora con esto que ocurrió, pues sí empiezan a circular imágenes de conciencia y de decirle a la gente, no, pues mira, cuida el agua y cuida el medio ambiente. El Amazonas es como la primavera, pero de todo el planeta. Sí, sí. Y por ahí fuera Amazonia y pues el mundito con la lagrimita y todo eso. Eso está muy bien. O sea, que nosotros también desde nuestra trinchera, que es pequeña, si quieres, hagamos esas acciones. Pero me gusta que los tres compañeros de la mesa que me antecedieron pongan ahí el punto, el dedo en el renglón, de que son estas malas decisiones
y muchas veces deliberadas y en complicidad con los grandes capitales que toman los estados, las que realmente le están dando al traste el medio ambiente. Sí es cierto, nosotros como ciudadanos tenemos mucho que aportar, pero poco se puede hacer ante estas macro decisiones erróneas, por decirlo de algún modo, que quizá ya utilicé un término poco ortodoxo, espero que no me vuelva a corregir Agustín, aquí el representante. No, al contrario, acabas de instaurar uno adecuado. Pues sí, entonces todo esto nos lleva a esos escenarios que luego cuando ve uno esas películas distópicas, apocalípticas de Mad Max o esas cosas, dice uno pues que es pura fantasía, pues no, como vamos, la verdad que se está pavimentando ese trágico camino hacia el apocalipsis, aunque suene alarmista, y pues sí, coincido en que ese nacionalismo mal entendido también es igual de dañino como fue el capitalismo salvaje o el extractivismo alentado por la globalización, por abrir la puerta a esas empresas extranjeras que llegaban a saquear los recursos naturales. También acá vemos la otra cara de la moneda con el nacionalismo, ¿no? Entonces, sí está la situación muy preocupante y creo que no queda de otra que haya esa conciencia en las cúpulas políticas y en las cúpulas empresariales que no se ven dispuestas a ceder hasta exprimir hasta que ya no puedan seguir sacando ganancias. No parece que vayan a frenar hasta que no saquen lo más que puedan del planeta en sus capitales. Eso es lo triste. Sí, claro, yo creo que requiere muchos matices el análisis porque de repente me causa un poco de ruido que todo lo veamos como una conspiración de los megacapitalistas del primer mundo que se quedan con nuestras riquezas. La verdad es que muchos procesos de destrucción ambiental son políticas nacionales y son el dueño de una parcela. Lo que pasa en Bolivia es gente que quiere abrir media hectárea, le pone fuego y se va el fuego por miles de hectáreas. Pero o sea, tendríamos que entender. Está siendo indolente. Claro. A eso me refiero. Tiene muchos porque quieren cambiar el uso del suelo, ambiental. ¿no? Es para pastizales, ahora lo quieren sobre todo para su ganado. En el aguacate lo ves claramente. Y uno es algo similar. Hay una gran conspiración internacional para comprar aguacate. Hay un montón de pequeños propietarios que están viendo la oportunidad de mercado y que como el gobierno no hace su papel de regulador en el tema del uso del suelo, pero si hay algo en lo que se necesita un Estado fuerte es en este renglón. Pero fíjate, un Estado robusto. Hablando de capitalismo, los mercados pueden ser terribles o pueden ser reguladores también. ¿Qué está pasando con el tema de la palma de aceite en Indonesia, que está provocando una destrucción ambiental brutal? La Unión Europea ya puso reglas, sí, te recibo, pero me tienes que garantizar no deforestación. ¿Qué va a pedir ya muy pronto la Unión Europea a los aguacateros mexicanos? Certificado. Si tú no tienes un terreno certificado, no te voy a comprar el aguacate. Claro, o sea, hay herramientas que pueden servir. Eso para el caso de los monocultivos de exportación, aguacate, palma y demás, pero la gran mayoría de los agricultores en Brasil, Bolivia y Paraguay son de subsistencia, es para maíz, para frijolito, para cosas así. Para comer y ellos. el dato que es más alarmante por lo difícil que es para combatirlo es que los 80 y tantos mil incendios son en su inmensa mayoría, el 90 y tantos %, provocados por agricultores pequeños que simplemente están abriéndose sus pequeñas parcelas para tener unas cuantas cabezas de ganado o una media hectárea de cultivo. No son los grandes terratenientes ni las grandes empresas de soya o de que están cultivando. Eso sí lo hacen por otra vía. Pero podría suceder con las nuevas regulaciones de Bolsonaro. Claro. Hay un riesgo grande de que eso ocurra. Ahora, ¿sabes qué es lo preocupante? Que ya nos vamos. Que la Eso es lo producción preocupante. forestal puede ser positiva y puede conservar los bosques. Y sin embargo, estamos... Buenas noches. Gracias. Buenas noches, pásela bien. Gracias.